Listo, esta es la primera parte de las preguntas y respuestas de la carta a los Gálatas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que como dice el apóstol Pedro, podamos presentar defensa de la esperanza que habita en nosotros, pero con mansedumbre y reverencia. Entonces, después de que ya hemos estudiado, hemos recorrido la carta verso a verso, vamos a ver cómo quedaron esos conocimientos. Y aquí tenemos las primeras noticias. ¿Qué nos dice la estadística? El curso en promedio alcanzó una nota de 8.78 sobre 15. Quiere decir que hay un porcentaje de satisfacción del 58.57%. ¿Qué quiere decir en español? Que si nos pueden explicar 10 versículos, 5 podemos explicar bien y uno medio lo logramos. Y del resto, pues, dejamos una mala imagen. La mayor nota fue 12 y la menor fue 6.5 sobre 15. Las notas que más se repiten es 6.5, es decir, 2 personas sacaron 6.5 y 2 personas sacaron 8.5. Los aprobados, se necesitaba una nota de 10,5 que equivaldría a 7 para, entre comillas, aprobar, y solo una persona pasó, superó esa nota. Las preguntas con peores resultados, es decir, en aquellas donde hubo mayor incomprensión, fue la pregunta 1, la 4, la 5, la 7, la 8 y la 10. Entonces vamos a ver qué dicen estas preguntas. Yo creo que esta clase sería rápida para analizar, lo que no nos va a tomar mucho tiempo, pero así nada más están los datos que hemos visto hoy. Es decir, que como tienen aquí en pantalla, los datos muestran que se conoce lo mismo que desconozco. Es decir, puedo responder y a la vez no puedo responder de acuerdo a las notas que hemos obtenido. Entonces vamos con la pregunta 1. ¿Qué tenemos en la pregunta 1? Solo una de 7 personas respondieron bien la pregunta. El resto tiene la idea sobre qué trata, pero no respondió en la medida que era adecuada. Y la pregunta decía así: ¿cuál es el problema principal que se discute en esta carta? Entonces unos pusieron la ley oral, la Torá, bueno, y la circuncisión, pero quedaba muy suelta la idea. Si bien es cierto, el problema aquí es discutir cómo los judíos de aquel entonces querían poner como igual altura las tradiciones. El propósito que hace a Pablo escribir esta carta es lo que dice en Hechos 15, versículo 1. Es algo que tenemos que tener claro, porque nos quieren sacar la carta de contexto y primero tenemos que ir al por qué se escribió esta carta, en respuesta a qué circunstancia. Y es lo que preguntamos: ¿cuál es el problema principal que se discute en esta carta? ¿Qué fue lo que desencadenó? Y en Hechos 15, versículo 1, si ya vamos llegando, no lo sé, ¿me avisan? Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si es que no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ya? Entonces esa era la respuesta y solo una persona la pudo completar. Las demás respuestas no están mal, pero en base a la pregunta se salían de lo que era la respuesta correcta. Vamos con la pregunta 2. 5 de 7 personas respondieron bien y el resto no acertó. ¿Cuál era esta pregunta? Cuando se le dice a un judío que guarde la ley de Moisés, él piensa automáticamente también en la ley oral. Y decíamos que a una persona del pueblo de Judá decirle que observe la Torá, correspondía automáticamente, él empezaba a revisar qué decían los rabinos. Es algo que está ligado. Es como para nosotros decirnos que estudiemos la Biblia. Nosotros automáticamente eh, juntamos, entre comillas, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para nosotros son cosas indivisibles. Lo mismo pasa con ellos. Cuando se le dice a un judío que guarde la ley de Moisés, él piensa también automáticamente en la ley oral. En esta pregunta, todo bien. Vamos a la pregunta 3. 5 de 7 personas respondieron bien. Una acertó y se equivocó.
Digo acertó y se equivocó porque esta pregunta tenía dos preguntas, entonces la primera acertó y en la segunda ya se equivocó. Y una persona tiene la idea general, pero no logra concretarla. ¿Qué decía la pregunta? En el versículo 1 del capítulo 1, ¿qué dice Pablo acerca de la naturaleza del Mesías? Procure argumentar su respuesta. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo, bueno, vamos llegando. Y si desean participar también, porque esta clase es para interactuar y eliminar cosas que pudieron haber quedado sueltas, también pueden hacerlo. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Entonces, bueno, eso ya eliminaba automáticamente dos literales, porque teníamos tres posibles respuestas. O es Dios, o es hombre, o es mitad Dios y es mitad hombre. Entonces, bueno, aquí Pablo ya al menos la mitad hombre, mitad Dios, ya le excluye, porque ¿qué significaba ser hombre? Recordemos que toda persona que nace en esta creación tenía una característica y se regía bajo una ley, la ley del pecado. Entonces, decir que nuestro Señor fue hombre quiere decir que estaba en pecado. Ahora, ¿qué decía la carta de los Filipenses? Que vino en forma de hombre, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que memorizarnos. Una cosa es tener la forma de hombre y otra cosa es ser hombre, ¿sí? Entonces, aquí ya dice Pablo, no de hombres ni por hombres. Entonces, ¿por quién? Por Jesucristo. Bueno, Pablo ya está dando, miren, aquí lo tenemos aquí. Él es Dios, él es el mismo versículo, aclara que Pablo ha sido constituido un apóstol por alguien que no ha sido creado ni pertenece a este mundo. ¿Por qué decimos que no ha sido creado? Porque Hebreos capítulo 1 lo aclara, que él no es ángel, ni entregó el mundo venidero en manos de ángeles. Y por ejemplo, vamos a ir un momento a Isaías 42:8 para ver esta cuestión. Aquí darle fuerza bíblica, escritural. Isaías 42:8. No sé si todos ya lo tenemos, voy a leer y si, bueno, alguien no lo tiene, me avisa y paramos. Dice Isaías 42:8, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria, es decir, que el Señor no comparte su gloria con nadie. Ahora vamos a saltar Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 al 6, versículos 5 al 6. Que dice Apocalipsis 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si es que el Señor no comparte la gloria, y estuviéramos hablando aquí de dos, Juan está cometiendo idolatría porque le está dando la gloria a otra persona, ¿no? Entonces, aquí ya para eliminar ese problema, al único que se le puede dar gloria y honra sin caer en idolatría es a Dios, al mismo que escribió Isaías 42:8. Ahora, cierto es que quedan muchos versículos fáciles para contradecir esto, pero al menos aquí en Gálatas 1, versículo 1, que era de donde nace la pregunta, basados en este versículo, entendemos que no es ni hombre, ni semihombre y semidios, y la única respuesta que queda es Dios, ¿sí? ¿Ya? Luego, si Dios permite, tendremos tiempo para aclarar los versículos donde, por ejemplo, el Señor dice, ¿cuál bueno? Bueno es solo Dios, el mismo se autodescalifica,
y cosas por el estilo. Pero en base a este versículo, así quedaría la respuesta, ¿no? Vamos a seguir avanzando a la pregunta 4. La pregunta 4. 4 de 7 personas respondieron bien, 2 personas acertaron y se equivocaron, es decir, que respondieron bien a una pregunta y luego en la otra subpregunta ya fallaron y una persona se equivocó en las dos preguntas. ¿Qué nos dice? En el versículo 6, 7, 8, 9 del capítulo 1, Pablo habla de un evangelio diferente. ¿Cómo explicaría esta frase? Y esa era una pregunta. Y la segunda es, ¿hay dos evangelios? Entonces empecemos por la última, que es la más fácil. Si nos vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 7, ahí hallamos la respuesta. Gálatas 1, versículo 7. Hay dos evangelios, alguien le puede preguntar en la calle mientras tome este versículo, hay dos evangelios y el versículo 7 mismo lo responde. Dice, no que haya otro, ¿sí? Pues la respuesta le hemos puesto así, no hay dos evangelios y el versículo 7 lo aclara, no hay ni tres ni cuatro, solo existe un evangelio que da testimonio del que vive y reina. Entonces, ¿cómo explicaría usted la frase de un evangelio diferente? Lo he puesto en estas palabras y para la calificación por supuesto que no quería que usen las mismas palabras, sino que tengan la idea o que lo expliquen diferente. Entonces le he puesto así. Usar la frase evangelio diferente es un modo, un modismo que usa Pablo para hablar de pequeños y casi imperceptibles cambios que hacen en la escritura para beneficios personales. Recordemos que decíamos que no es que nos tienen que venir a predicar de Buda o tienen que venirnos a decir que adoremos a Satán, sino que es simplemente cambiar una característica de Dios, una pequeña. Por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a decir el clásico, yo estoy a la puerta y llamo y el que me abre cenará conmigo. Entonces, ¿qué dicen? Que Dios es un caballero, que tú tienes que abrirle la puerta y si no le abres, pues Dios entiende y se va. La realidad es que si de nosotros dependiera abrirle la puerta a Dios, estemos seguros que nunca le abriríamos. ¿Sí? Entonces Dios no es un caballero, sino que entra pateando la puerta a rescatarnos, porque la naturaleza humana no es acercarse a Dios, la naturaleza humana es alejarse y los salmos, al igual que Romanos, lo dicen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le abrimos la puerta? Porque Él nos llama. Y es algo que habla también Gálatas. Ahora que conocemos a Dios, no diciéndolo de otra manera, ahora que hemos sido conocidos por Él. ¿Ya? Entonces así está quedando la pregunta 4. Pregunta 5. ¿Cómo fue la pregunta 5? Esta sí fue una de las más críticas porque solo una de 7 personas respondieron bien y el resto tiene la idea, pero no concreta. ¿Sí? Entonces, bueno, esta pregunta era un poco excusable porque no la detallamos en clase, pero también es algo que nos puede pasar en el día a día. Que alguien nos pregunte, ¿qué es un anatema? Entonces tenemos que tener cuidado de no dar una respuesta que me deje flotando. Anatema es lo malo. Anatema es una maldición porque eso, bueno, al que está preguntando, no, ¿por qué el agua moja? Porque sí. Entonces hay que ir un poquito más allá. Y nos decía lo siguiente, ¿qué significa la palabra anatema en el versículo 8 del capítulo 1? Y para tener una idea de lo que es anatema, vamos a usar el diccionario de la escritura. Vamos a ir a Primera de Samuel 15, versículo 3. Recordemos que en determinado punto el profeta Samuel le pide a Saúl, rey proclamado por el pueblo, una multitud de consejo, quieren un rey como el de las naciones, y levantan a Saúl. Y Samuel, entre una de las muchas órdenes que le da de parte de Dios, le dice lo siguiente, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ya? Entonces aquí hay una característica muy importante, le dice, mata todo, no tengas piedad, todo lo que hay, que se muera. Es una característica, una orden que le da.
que es un niño recién nacido, no. Que es un becerrito que recién apareció, nada. Ya vamos a ver, esto es importante. Saltemos al versículo 6, versículo 15 mismo. Dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid entre los del Amalek para que nos destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces ya rompió una regla. Ahora vamos a saltar hasta el versículo 21, que es la culminación de la historia. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor. Entonces recuérdense que Saúl, aparte de dejar vivo al rey, también tomó a los animales con la mejor, entre comillas, de las intenciones de ofrecer sacrificio al Señor. Entonces, ¿qué es un anatema? Lo he puesto así en estas palabras. La palabra anatema es aquello que podría perforar nuestra relación con Dios, cortarnos de nuestra relación con Dios, maldecirnos, algo que no se puede ver ni tocar. Permitir su existencia implica riesgo de muerte para un creyente. Y por eso estaba diciendo que el evangelio es un anatema, porque si, ¿qué pasó luego cuál era el riesgo de dejar vivo a alguien del pueblo de Amalek? Que iba a crecer con esa venganza y posteriormente iba a causar daño a Israel. Entonces lo mismo pasa, si es que yo tengo piedad de este evangelio diferente o de las cosas que quieren quitarme de mi relación con Dios, eso va a implicar mi muerte. Es decir, ¿les perdono a los amalecitas o sigo vivo yo? No, qué pena, es que cómo voy a matarle a Amalek. Bueno, entonces muere tú, porque Amalek no va a estar pensando, no va a estar teniendo complacencia. Lo repito, la palabra anatema es aquello, puede ser una persona, puede ser un elemento que no se puede ver, no se puede tocar, y permitir su existencia, es decir, que existe en mi vida, implica mi propio riesgo de muerte. ¿Sí? Entonces, por eso le dice a Pablo, Pablo dice en el capítulo 8 de Gálatas 1, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Es decir, ni siquiera se pongan a leer, ni siquiera se pongan a ver si tiene razón, nada, porque eso les va a llevar a hacer pensar a morir. Y en este caso, ¿cuál era la muerte? Pensar que la salvación era por obras y no por gracia. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro. El anatema es el medio por el cual se concreta la maldición. La maldición, la expulsión del pueblo. Entonces, te maldigo. ¿Cómo te maldigo? Pongámoslo en el caso de Balaam. ¿Cómo maldijo al pueblo? Él no pudo. ¿Pero qué hizo? Introdujo mujeres extranjeras, algo que el pueblo de Israel no podía ni ver ni tocar, porque eso implicaba su muerte. Y así pasó, ¿ya? Entonces, el anatema es la materialización de la maldición, el instrumento por el cual llega esa maldición. ¿Listo? Por eso una persona respondió bien y los demás tenían la idea, porque sí, las respuestas eran muy válidas, pero hay que concretarlo para poder dar una buena respuesta, que es el propósito de estas revisiones que estamos haciendo. Entonces vamos a ir a la pregunta 6. En la pregunta 6, 6 de 7 personas respondieron bien. Y una persona tiene la idea. Es decir, que aquí entendimos súper bien todos. De acuerdo al contexto de la carta, ¿qué significa la palabra judaísmo usada en el versículo 13 del capítulo 1? Pusimos la respuesta, no me voy a detener porque como vemos, todos estamos bastante bien. El judaísmo es un sistema religioso que de manera estratégica promovía un sistema de méritos que empujaba a la gente a que busque su propia salvación sin decir directamente eso. Porque obviamente, si usted se mete a leer las páginas de reflexiones judías, no le dicen usted es el responsable de salvarlo, sino que usan palabritas, van induciendo esa idea para que parezca que dicen, pero no lo dicen. Y aquí tener cuidado, porque no se llame judaísmo,
me estoy cayendo en judaísmo. Es decir, puede haber un judaísmo católico, puede haber un judaísmo católico, puede haber un judaísmo evangélico, puede haber un judaísmo evangélico, puede haber un judaísmo mormónico, puede haber un judaísmo mormónico. Entonces, no, yo ya no soy judío porque yo ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, pero sí estoy poniendo leyes a mi iglesia que yo mismo, de ejemplo, si alguien toma vino, se muere y es pecado, ¿no? Entonces, esto sigue siendo sutil, no porque no se ponga una kipá, un talit, ya deja de ser este espíritu malvado del judaísmo. Como dice allá en Apocalipsis, aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque piensan que la salvación es por obras y no por gracia. Es el espíritu malvado del judaísmo, si quiere decir. ¿Sí? Entonces, todo bien con esta pregunta. Pregunta 7. Aquí nos fue un poquito más grave. 2 de 7 personas respondieron mal, no acertaron ninguna de las dos preguntas. 4 respondieron bien, pero les falta concretar la idea, es decir, no llegaron muy bien. Y una persona respondió bien y luego falló. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata la pregunta. Mencione los principales partidos religiosos de la época de nuestro Señor. ¿Cuál de ellos era el más confrontado por Yeshua y por qué? Entonces, lo primero, los fariseos, los saduceos, los celotes, helenistas, samaritanos y los beituseos. ¿Cuál de ellos era el más confrontado? Todos estamos de acuerdo que los fariseos. Pero la respuesta general fue que era porque estaban enseñando tradición oral. Y sí está bien, pero eso da una idea como que Yeshua les venía con ira, les tenía fastidio. Y la principal razón de por qué eran los más confrontados es la siguiente. Los fariseos eran los más confrontados por nuestro Señor, pero más allá de sus notables errores, el énfasis está en que Dios corrige a los que ama. Y si se tomaba el tiempo de hablarles tanto, no era por enojo, sino porque era de quienes más esperaba una respuesta digna. ¿Por qué? Con los saduceos se dedicaban más a la política. Los celotes eran la fuerza militar. Los helenistas eran los que vivían y dejaban vivir. Los samaritanos, peor. Bueno, entonces los fariseos eran los que se dedicaban a estudiar la Torah, los que dieron el énfasis a las escrituras. Entonces, que el Señor haya venido a hablar con ellos, que sí, que les molestaba, que cambien su ley y toda la cuestión, pero no es ese el enfoque, sino es amor. Y vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 6. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque principal. Eran los más confrontados porque el Señor quería cumplir eso. ¿Cuántas veces he tratado de juntarte como la gallina junta sus polluelos? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los que esperaban al Mesías todos los años le vieron y no le reconocieron. Entonces, en un intento por decir, vean, dense cuenta, pues por allí venía el sentido de la corrección, ¿ya? Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 6, nos dice lo siguiente. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y aquí viene lo importante, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando sus caminos y temiéndolo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con el énfasis. ¿Les odiaba a los fariseos? No. También les amaba y buscaba ese sentido común que no hay en nadie de la humanidad. ¿Ya? De ahí que sí, el motivo también era porque estaba metiendo toda la tradición oral y ahí tenemos la confrontación del Shabbat, de que no era prohibido curar en Shabbat y toda la cuestión, sí, vale. Pero más allá, era porque con los demás ni siquiera valía, ni siquiera había qué recurso utilizar, porque ni se caracterizaban por darse el tiempo de estudiar la Torah. Listo. Pregunta 8.
Y esta pregunta sí estuvo un poquito difícil. Dos tienen la idea y luego responden bien, ¿sí? Porque tiene dos preguntas. Entonces, la primera pregunta saben por dónde va, pero no la concretan y luego ya, pues la segunda pregunta lo hacen bien. Tres personas tienen la idea, pero luego se equivocan. Una persona tiene la idea muy general, ¿sí? Puso algo muy, muy general y una persona no acertó, totalmente no acertó. Entonces veamos de qué se trata la pregunta. En el versículo 23 del capítulo 1 aparece por primera vez en la carta la palabra fe, basados en el contexto bíblico, qué es la fe y qué significa tenerla. Entonces todos pusimos la fe es obedecer, la fe es emuná, fidelidad al Señor, cosas que están bien y que son ideas generales. Pero hay algo que es muy importante y ahí estaba la trampa de la pregunta. No era tanto qué es la fe, sino quién es la fe, ¿ya? Porque así como el Señor es la vida, primera de Juan 1:1 al 2, Él también es la santidad, Hebreos 12:14, Él es el amor en primera de Corintios 13, Él es la puerta de las ovejas en Juan 10, Él es la fidelidad. Y vamos a abrir segunda de Timoteo 2:13. Dice segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejar de ser la fidelidad. Él no puede empezar a ser infiel porque Él mismo representa la fidelidad. Él no puede dejar de ser santo porque Él es la santidad. Él no puede ser odio porque Él es el amor. Él no puede traer muerte porque Él es la vida. Y así con todos los requisitos. Pero vamos a ampliarlo en Gálatas 3:23, 24, 25. Dice lo siguiente, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad. Entonces, lo mismo que antes con la gloria, ¿a quién damos la gloria? ¿Quién nos justificó? ¿La fe o Yeshua? Vienen a hacer lo mismo. Y aquí el versículo 25 dice, pero venida la fidelidad, ¿quién es el que vino? Nuestro Señor. Ya no estamos bajo pedagogo, ¿ya? Entonces, es entender eso y aclarar de una vez por todas que tener fe no es la fortaleza mental, no es decir tengo fe, no es orar gritando, no es convencerse de algo. Tener la fidelidad, tener emuná, es tenerlo a Él en nuestro interior. ¿Para qué? Así como Él no cambia, que es la característica de la fidelidad. Cuando decían, este producto es 100% fiel al original. Así como Él no cambia, nosotros nos mantengamos firmes en sus promesas, en sus mandamientos y dejar de fluctuar, dejar de ser infieles entre lo del mundo y lo que es de Él. ¿Ya? Por supuesto que eso conlleva guardar los mandamientos, eso conlleva escuchar y obedecer, pero esas son ideas muy generales. ¿Por qué? Porque parece que tener fe depende de mí. Como que yo cojo la fe de un carrito de supermercado y me pongo en el corazón y empiezo a tener fe. Te repito, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede amar si no tiene a Yeshua. Nadie puede ser santo si Yeshua no está en él. Y por eso dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. En otras palabras, sin Dios nadie verá a Dios. Y es lo que está pasando. Él es el único que nos lleva al Padre. Si nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ya? Entonces, así mismo pasa con la fidelidad, repito. La fidelidad es Él, así como Él es el amor, la esperanza, la santidad. Tener fidelidad, tener emuná, es tenerlo a Él en nuestro interior, para que así como Él no cambia, como Él no es hijo de hombre para que mienta, nosotros también dejemos de mentir, dejemos de un día sí y otro día no, es decir, como las olas del mar, nos mantengamos firmes en sus promesas, en sus mandamientos y dejemos de fluctuar entre, lo ya dicho antes, entre la carne y el espíritu.
Pregunta 9. 6 de 7 personas respondieron bien, estamos súper bien, y una persona tiene la idea general, pero no la concreta. Entonces está bien esta pregunta. En el capítulo 2, versículo 3, se menciona que Tito no fue obligado a circuncidarse, siendo que es un mandamiento, explique por qué cree que se tomó esa resolución. Pues aquí todos dieron respuestas muy válidas. Es muy probable, muy probable, un 99%, que haya sido por no validar de alguna manera que la, entre comillas, circuncisión es un requisito para entrar a la congregación, o peor aún, para la salvación. ¿Ya? Entonces, eso está claro. La pregunta 10. Una persona respondió bien, una persona se equivocó totalmente, 4 personas empezaron respondiendo bien y luego mal, y una persona no respondió la pregunta. En el capítulo 2, versículo 4, se menciona que había espías de la libertad que tenemos en Cristo y que buscaban reducirlos de esclavitud. Explica a qué se refiere la esclavitud y la libertad en este versículo. La esclavitud es someterse a mandamientos creados por hombres. Y eso es que hay que tener claro, porque nos vienen a decir con este versículo que la esclavitud es obedecer la Torá. Entonces hay que ver todo el contexto. ¿Cuál es el contexto? A ver, están queriendo imponer la circuncisión como salvación. Y a eso se refiere el apóstol Pablo con reducir mi esclavitud. Entonces, esclavitud es someterse a mandamientos creados por hombres o mandamientos de Dios manipulados por hombres que hayan sido puestos a la altura de la palabra y creer que eso me da méritos delante del Padre. La libertad es, en cambio, disfrutar de la herencia de los mandamientos, cambiar la mentalidad de esclavo. En resumen, andar en la Torah no por miedo, sino por entender que es mi nueva vida. Y por eso en Gálatas 4, versículo 5 decía que Yeshua vino a rescatar a los que estaban bajo ley. Y ese bajo ley se entendía como esclavos, a los que dependían de obras para pensar que podían alcanzar algún mérito. ¿Ya? Entonces ahí acabamos la tarea de esta semana. La segunda parte va a ser responder las preguntas 11 al 20, de la 11 a la 20, y enviar el miércoles 23 de febrero. Ahora, tenemos alguna retroalimentación de la clase, algún comentario, desacuerdo, puede ser presentado. Shalom, Carlitos, buenas noches. Shalom, En Cecilita. la pregunta 1, concretamente, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta 1 es que los judíos exigían la circuncisión como requisito para la salvación, lo que dice en Hechos 15, y es el contexto sobre el cual se cimenta toda la carta de los Gálatas. ¿Sí? Ya. De manera general, es la ley oral versus la ley escrita. De manera específica, que la circuncisión era un requisito de la salvación. Si es que no leo la carta con estos anteojos, puedo ser propenso a caer en descontextualizar algún versículo, como el de la esclavitud en la pregunta 10. Entonces, hermanos, espero que estas 10 preguntas ya vayan quedando claras para que podamos responder si nos preguntan en la calle o si nos preguntan en el bus, en cualquier lugar. Voy a mandar esta presentación para que la puedan revisar si desean. Y bueno, así de cortito ya nos veríamos el siguiente miércoles para responder la segunda parte, que creo que está más difícil que esta, pero ojalá mejoremos el promedio del curso.